Caminando bajo el cielo gris, un extraño se unió aquí. El corazón. Leamos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 24, de los versículos 13 al 35. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de liberar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro, y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes, y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde. Se está haciendo de noche. Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: ¿de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón? Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Entendí tu valor. Fue en el camino donde cambió mi existir. Una verdad que no podía evadir. El pasaje de Lucas 24, 13, 35, conocido como el relato de los discípulos de Emaús, es uno de los textos más ricos del Nuevo Testamento, desde
perspectivas teológica, psicológica y pastoral. A continuación haré una exégesis bíblica detallada, seguida de un análisis psicológico y pastoral, estructurada para abordar el texto de manera clara y profunda. En primer lugar, miremos su exégesis bíblica. Contexto literario e histórico. Acerca del autor y la audiencia. El Evangelio de Lucas, atribuido tradicionalmente a Lucas, un compañero de Pablo, fue escrito probablemente entre los años 80 y 90 después de Cristo. Este evangelio está dirigido a una comunidad predominantemente gentil, con un énfasis en la universalidad de la salvación y la acción del Espíritu Santo. Ubicación en el Evangelio. Lucas 24, 13, 35 se encuentra en el capítulo final del Evangelio de entre las narraciones de la resurrección. Este relato es exclusivo de Lucas, solo está en este Evangelio. Sigue la visita de las mujeres al sepulcro vacío y precede al encuentro de Jesús con los apóstoles en Jerusalén. Ahora veamos cuál es la estructura narrativa que hay en este texto. Primero, introducción. Dos discípulos caminan hacia Emaús, conversando sobre los eventos recientes cuando Jesús se les une, pero no lo reconocen. Segundo, el diálogo. Jesús pregunta sobre su conversión. Ellos relatan los eventos de la crucifixión y los rumores de la resurrección, y Jesús les explica las Escrituras. Tercero, encuentro en la mesa. Jesús parte el pan, los discípulos lo reconocen y él desaparece. Y cuarta, la conclusión. Los discípulos regresan a Jerusalén y comparten su experiencia con los demás. Después de haber visto el contexto literario, pasemos al análisis textual y veamos los versículos que son realmente claves. El versículo 16, por ejemplo. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Este velo puede interpretarse como una incapacidad espiritual o emocional para percibir la presencia de Cristo, posiblemente debido a su dolor o a su incredulidad. Otros versículos clave podrían ser los del 25 al 27. Jesús reprende su falta de fe y les explica las Escrituras, mostrando cómo el Mesías debía sufrir para entrar en su gloria. Esto refleja el tema lucano de la continuidad entre el Antiguo Testamento y el cumplimiento en Cristo. Los versículos 30 al 31. El acto de partir el pan es un gesto eucarístico, claro, que conecta con la última cena y anticipa la liturgia cristiana. En este momento sus ojos fueron abiertos. Y el versículo 32. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Esta frase encapsula la transformación interior de los discípulos. ¿Cuáles serían esos temas teológicos fundamentales en este texto? El primero podría ser la resurrección. El texto enfatiza la realidad física de la resurrección de Jesús, quien camina, habla y come con los discípulos.
otro tema sería el reconocimiento de Cristo. La narrativa subraya que Cristo se revela en la Escritura y en la fracción del pan, dos pilares de la vida cristiana. Y otro tema teológico es la misión y el testimonio. Los discípulos, transformados por el encuentro, regresan a Jerusalén para compartir la buena noticia, prefigurando la misión de la iglesia. Hay algunas palabras y unos símbolos que encontramos también en esta narración. Para empezar, podríamos hablar de la aldea de Emaús. Aunque su ubicación exacta es incierta, el nombre puede derivar del hebreo Hamat, aguas termales, sugiriendo un lugar de restauración. Simbólicamente representa el camino de la vida donde Cristo se encuentra con todos los creyentes. Otra palabra podría ser el camino, o es mejor, el camino, que es muy recurrente en el Evangelio de Lucas, simbolizando el discipulado y la jornada de la fe. Y el partir el pan. Aquí evoca la Eucaristía, un momento de comunión y de revelación. Pasemos al tercer punto, al contexto cultural y religioso. Los discípulos, Cleofás y el otro no identificado, no sabemos si era otro discípulo o una mujer, o la esposa, o que el evangelista lo hizo intencionalmente para que nos convirtamos en ese otro discípulo, probablemente formaban parte de un grupo más amplio de seguidores de Jesús, no solo de los 12. Su desilusión refleja el contexto judío post-crucifixión, donde las enseñanzas mesiánicas de un reino político fueron frustradas. La explicación de las Escrituras por parte de Jesús conecta con la tradición rabínica de interpretar la Torá y los profetas, pero aquí con un enfoque cristológico que reinterpreta el sufrimiento del Mesías. Hay un elemento bien interesante que podemos tener en cuenta dentro de todo el análisis, y es ese aspecto psicológico que podemos derivar de ahí, deducir, porque el relato de Emaús ofrece una profunda exploración de las dinámicas emocionales y psicológicas de los discípulos que pueden ser analizadas desde una perspectiva moderna. Un primer rasgo sería el estado emocional inicial. Es decir, los discípulos están marcados por la tristeza y la desilusión. Lo dice el versículo 17. La crucifixión de Jesús destruyó sus esperanzas de un Mesías triunfante. Esperábamos que Él fuera el que iba a redimir a Israel. Versículo 21. Este estado refleja un duelo psicológico donde la pérdida de un líder y una visión del futuro genera confusión y desesperanza. La mención de rumores sobre la resurrección indica una incertidumbre cognitiva. Los discípulos no saben qué creer, lo que los lleva a un estado de ambivalencia emocional. Las mujeres dan testimonio, sin embargo, ellos no creen el testimonio. Incluso los otros discípulos van, pero aún siguen perplejos. Otro aspecto de psicología que subyace en este texto es la ceguera espiritual, que es la incapacidad de reconocer a Jesús puede interpretarse como un mecanismo de defensa psicológico. El trauma de la crucifixión pudo haber bloqueado su capacidad de percibir la realidad de la resurrección, un fenómeno que en psicología se asocia con la negación o la disociación entre eventos
abrumadores. Esta ceguera también refleja una falta de integración entre las creencias previas y la nueva realidad de la resurrección, un proceso que requiere tiempo y guía. Para nuestro cerebro no es fácil aceptar las cosas nuevas, siempre hay que realizar un proceso que a veces es más lento. Y tercer enfoque psicológico es la transformación a través del encuentro. La intervención de Jesús, explicando las Escrituras, actúa como una forma de reestructuración cognitiva. Al conectar los eventos recientes con las profecías, Jesús les ayuda a reinterpretar su experiencia pasando de la desesperanza a la comprensión. El momento de la frustración del pan, el momento de la fracción del pan, es un punto de inflexión emocional. La acción familiar de Jesús despierta un recuerdo afectivo, rompiendo las barreras psicológicas y permitiendo el reconocimiento. Este fenómeno puede compararse con el efecto de un estímulo que desencadena una epifanía emocional. La misma frase "no ardía nuestro corazón" sugiere una catarsis emocional, un estado de entusiasmo y claridad que reemplaza la tristeza inicial. Este ardor refleja una activación emocional positiva asociada con la esperanza renovada. Finalmente, una acción post-encuentro. El regreso inmediato a Jerusalén indica una movilización psicológica. Los discípulos pasan de la pasividad y el aislamiento a la acción y a la comunidad, un signo de resiliencia y empoderamiento tras el encuentro con Cristo. A este análisis que hemos hecho de tipo psicológico, sumemos un análisis pastoral. Podemos sacar grandes conclusiones de este Evangelio de Lucas desde una perspectiva pastoral. El relato de Emaús ofrece valiosas lecciones para el acompañamiento espiritual y la vida comunitaria. Quizás un primer elemento sería el acompañamiento en el dolor. Jesús se acerca a los discípulos en su momento de mayor desilusión, caminando con ellos sin imponerse. Solo pregunta. Esto modela un enfoque pastoral de escucha activa. Solo quien sabe escuchar sabe hablar. Y también una presencia empática. Los pastores y líderes deben estar dispuestos a caminar con las personas en sus crisis sin apresurarse a ofrecer soluciones. Escuchar. La pregunta de Jesús, ¿de qué están discutiendo?, invita a los discípulos a expresar su dolor. Esto nos recuerda la pregunta que Jesús y los ángeles le hacían a María Magdalena: ¿por qué lloras? No era una corrección, era simplemente para que mirara dentro de sí un autoconocimiento. ¿Qué dice esa emoción? ¿Qué mensaje trae esa emoción? En otras palabras, pues aquí la pregunta de Jesús es directa. ¿De qué están discutiendo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la idea? E invita a los discípulos a expresar su dolor. La fe no raya con el dolor. El dolor es un instrumento también de fe. En el ministerio pastoral, crear espacios seguros. Por eso es importante crear esos espacios seguros para que las personas compartan sus luchas. Es importante y esencial para la sanación. Esos grupos de autoayuda, de todo índole que vemos, ayudan a la persona a confrontarse y a sanar heridas. Pues aquí lo que está haciendo Jesús es que estos discípulos que van tristes sanen la herida de su corazón. Un segundo elemento pastoral sería la educación en la fe.
La explicación de las Escrituras por parte de Jesús destaca la importancia de la formación bíblica en la pastoral. Por eso los creyentes necesitamos entender cómo las Escrituras iluminan sus experiencias, especialmente en tiempos de crisis. Los pastores pueden usar este modelo para enseñar la fe de manera que conecte con las realidades de la vida. Un tercer elemento pastoral sería la centralidad de la Eucaristía. El reconocimiento de Jesús en la fracción del pan subraya el papel de la Escritura, de la Eucaristía como un encuentro transformador con Cristo. En la pastoral, la liturgia debe ser un espacio donde los fieles experimenten la presencia viva de Jesús, renovando su esperanza y su fe. Este momento también sugiere la importancia de la comunidad. Los discípulos no reconocen a Jesús solos, sino que en el contexto de una comida compartida. Las comunidades cristianas deben fomentar espacios de comunión que faciliten encuentros con Cristo. Otro elemento, un cuarto ya, el llamado a la misión. La transformación de los discípulos que los lleva a regresar a Jerusalén para compartir sus experiencias es un recordatorio del carácter misionero de la fe. La pastoral debe inspirar a los creyentes a ser testigos de la resurrección en sus propias vidas, llevando esperanza a los demás, en su comunidad. Este aspecto también enfatiza la resiliencia espiritual. Todos debemos ayudar a que las personas encuentren un propósito en sus experiencias de dolor, transformándolas en oportunidades para dar un testimonio. Y un quinto aspecto pastoral que podemos encontrar en el texto es la esperanza en la presencia de Cristo. El relato enseña que Cristo está presente incluso cuando no lo reconocemos. En la vida pastoral de la iglesia esto puede ser un mensaje poderoso para quienes se sienten abandonados o desorientados. Los líderes, los catequistas, los laicos empoderados deben recordar a los fieles que Jesús camina con ellos en sus caminos de Emaús. Concluyamos. El relato de los discípulos de Emaús en Lucas 24, 13-35 es una narrativa profundamente humana y teológicamente rica que ilustra el proceso de pasar de la desesperanza a la fe a través del encuentro con Cristo. Desde una perspectiva exegética, el relato resalta la resurrección, la centralidad de las Escrituras y la Eucaristía y el llamado a la misión. Psicológicamente muestra cómo el dolor y la confusión pueden transformarse en esperanza mediante la reestructuración cognitiva y el encuentro afectivo con lo divino. Pastoralmente, ofrece un modelo de acompañamiento, formación y celebración comunitaria que sigue siendo relevante para la iglesia hoy. En la práctica, este pasaje invita a los creyentes a buscar a Cristo, sobre todo en los momentos de crisis, a escuchar las Escrituras con un corazón abierto y a compartir la alegría de la resurrección con el mundo. Para la pastoral es un recordatorio de la importancia de caminar con las personas, escucharlas, guiarlas hacia la verdad y celebrar la presencia de Cristo en la comunidad. Fue en el camino donde cambió mi existir. Una verdad que no podía evadir. Corriendo al mundo no lo quise decir. Que en el vivo Salvador podemos vivir. Ardió la llama en mi interior cuando abriste la Escritura, el amor. El pan partiste con tanto
Hola, gracias por ver este contenido. Si te gustó el video, no olvides darle like y hacer sus comentarios. Esto ayudaría mucho al canal del Padre Leonardo para anunciar a más personas el Evangelio. No olviden activar la campana para nuevos videos. ¡Hasta pronto!